chicos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Hoy les traigo al canal cómo hacer twinning en los ojos o simplemente movimiento. Así que si te interesa, quédate hasta el final del video. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Antes de comenzar necesitaremos sacarle una captura a la cabeza de nuestro oc. Simplemente puedes esconder el cabello y quitarle algún accesorio que tenga en su cabeza y nada más en un fondo blanco le tomas foto a su cara. Ahora con la captura de nuestro oc tomada vamos a dirigirnos a Ibis Paint y con un nuevo lienzo lo tomaremos de 1000 por 1000. Ya pronto entenderás el por qué lo haremos de esta forma. Ahora voy a proseguir a editar este ojo. Yo haré line art, pero simplemente si tú deseas nada más quitarle el fondo al ojo, nadie te lo impide. Pero simplemente yo hago esto debido a que suele estar muy pixelada la imagen. Así que para evitar este tipo de errores, hacemos line art. Si quieres aprender a cómo editar los ojos de manera en la que yo lo hago, te dejaré una tarjeta que ahora se verá en pantalla de cómo hago mis off edits y eso incluye editar este ojo, así que continuemos. Cuando estés editando el ojo es una obligación tener capas separadas, me refiero a las pestañas separadas, pupilas separadas, etcétera, debido a que como vamos a hacer movimiento no se va a poder si todo está junto, así que por favor hazlo en capas separadas. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la parte de abajo de estas pestañas como se ve en pantalla, porque a la hora de hacer el parpadeo no queremos que eso se vea, así que crea una capa nueva, cópiala y ahora proseguiremos con el siguiente paso. A continuación, cuando ya hayas separado las partes de las pestañas, haremos cuadros con el color de la piel de tu oc abajo de las pestañas para poder cerrarlas y que no se vea la parte y se mire bien. Ahora iremos a la aplicación KineMaster y harás un medio color verde. Ahora proseguirás a colocar las capas por separado. ¿Ves? Por esta razón hemos hecho el lienzo de 1000 por 1000 para no tener que estarlo acomodando y se nos haga un desastre. Así que por esta razón lo hacemos de 1000 por 1000 para que no haya errores. Recuerda que tienes que descargar también las pestañas de line art completas y también las que hicimos separado con el color de piel, así que para que nuestro twinning sea perfecto. Ya colocadas todas las partes, para hacer el twinning vamos a empezar a mover los ojos, dependiendo que si tú quieres mover los ojos para los lados, haz lo que está en pantalla. Pero si tú, claro, lo que quieres es crear parpadeo, tomarás las partes que tienen piel y la parte de abajo la llevarás hacia arriba y la parte de arriba la llevarás hacia abajo. Y si quieres abrir los ojos, simplemente regresas las partes que habías movido hacia su forma original. Ahora proseguiremos a hacer detalles extras, así como más parpadeos, más movimientos de ojos y etcétera. Ya si lo que tú quieres, por ejemplo, es que un ojo guiñe y el otro no, nada más tendrás que separarlo por derecha e izquierda. Aquí nada más lo separé por arriba y abajo. Ya terminado tu proyecto, nada más lo pones a exportar normal y acabamos. Bueno, aquí tenemos el resultado final. Como ven, no es muy complicado de hacer, solo presten mucha atención al video y se les facilitará muchísimo.
presento otro modelo de ojos. Es básicamente lo mismo, simplemente utilizo otro modelo, pero es los mismos pasos. Así que si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos.